FM 89.1, Radio Universidad. 9 de la mañana, 46 minutos, sube un poco la temperatura, 24 grados 2 décimas, y vamos a hablar de otra cosa que sube, y son los precios, que siempre suben en nuestro país. Estamos en comunicación con Héctor Polino, él es el representante legal de Consumidores Libres, y vamos a hablar un poco hoy del aumento de precios de una canasta que ellos siempre hacen el relevamiento. Buenos días, ¿cómo está, Héctor? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Usted buen año también. Feliz año nuevo. Si se puede decir Muchas feliz gracias. año nuevo, ¿no? Con un mejor 2021 para vos, tus colaboradores y la audiencia. Ojalá que así sea. Bueno, Héctor, tuvimos aumentos en diciembre y en todo el tiempo, ¿no? Básicamente. Sí, ahora también. Sí, los productos de la canasta básica de alimentos que Consumidores Libres viene relevando desde hace 25 años, cada 15 días, en el mes de diciembre de este año tuvieron un aumento muy importante, promedio de un 6,50%. En esa canasta hay 9 productos de almacén, 8 productos de frutas y verduras y 4 de carne vacuna. El promedio de aumento de esos 3 grupos de productos tuvieron en el mes de diciembre, un aumento del 6,50%. La verdad que es un aumento bastante elevado, ¿verdad? Y para una quincena. Sobre todo si tenemos en cuenta que en ese periodo estuvieron congeladas las tarifas de los servicios públicos. Estuvieron tanto energía eléctrica, gas natural como agua potable. Claro. Hasta el 17 de agosto estuvieron congelados el precio de los combustibles. Los salarios de los trabajadores, lejos de aumentar, en muchísimos casos incluso disminuyeron de valor. Claro. De modo que el poder adquisitivo, sobre todo de los trabajadores, de la clase media, de vastos sectores de la sociedad argentina, ha disminuido. No obstante todas esas circunstancias, el precio de los productos de la canasta básica de alimentos, lamentablemente, no dejaron de aumentar, ¿no? Tal cual. Yo quiero saber a qué se debe esta suba, si usted me lo puede explicar, porque la realidad es que el dólar más o menos en ese periodo se mantuvo, porque bueno, siempre uno como que recurre al dólar por el tema de las subas y demás. ¿Con qué tienen que ver estas subas? Mira, en parte precisamente a la devaluación del peso con respecto al dólar, en parte, y en parte a una actitud claramente especulativa que existe en los grandes grupos del poder económico, las grandes empresas que son formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Claro. La Argentina, no desde ahora, sino ya desde hace varios años, ha conquistado y consolidado el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Y ese es un hecho que se viene repitiendo de año tras año, el proceso inflacionario. Ahora, ¿por qué ese proceso inflacionario en Argentina? Porque no hay controles. Esa es una de las causas más importantes y no se aplican a los que vulneran las normas legales vigentes, las sanciones que las propias normas legales establecen. Ese es el problema central de la República Argentina. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio. Y en su país la cumplen. Yo cuando fui diputado nacional, fui el coautor de una ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Esa ley estuvo vigente durante 11 años. Nunca se la aplicó. Luego se la derogó.
y estuvimos durante varios años sin ninguna ley. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a sancionar una nueva ley de defensa de la competencia sobre la base de iniciativas presentadas por diputados del oficialismo y de la oposición. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Tan difícil, tan complicado resulta designar 5 miembros integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Evidentemente no ha habido voluntad política. Seguro. Desde hace 12 años no tenemos defensor del pueblo de la nación. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 crea la figura del defensor del pueblo de la nación, que entre otras muchísimas facultades tiene la de llevar acciones judiciales de incidencia colectiva cuando hay intereses individuales homogéneos contra empresas de servicios públicos, contra bancos, contra financieras, contra empresas de medicina prepaga, etcétera. Claro. Tenemos el edificio, la infraestructura, el personal, y desde hace 12 años el Congreso Nacional no designa a el defensor o defensora del pueblo de la nación. Claro. En su momento se presentaron infinidad de candidatos propuestos y avalados por diversas organizaciones sociales, culturales, políticas, etcétera. Y el Congreso no designó, no se pusieron de acuerdo en un nombre desde hace 12 años. Ese es el problema de la Argentina. Cuando vos preguntás a qué se debe, y se debe a eso, que en la Argentina tenemos un montón de leyes que defienden, leyes nacionales, provinciales, que defienden los derechos de los consumidores, y luego no se aplican. Claro. La ley de defensa de la competencia, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, que nos permitiría individualizar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento injustificado de precios de un determinado producto. Y desde el año 2014 esa ley no se la puso en funcionamiento. Claro. Ese es el tema de la República Argentina. Sí, también... Entonces, en un país que tiene la enorme concentración económica y extranjerización de la economía como la nuestra, donde 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza, no se las controla. Claro. Ese es el tema central de la República Argentina. 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4 son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 65% de las ventas minoristas en la Argentina, y no se las controla. Claro, claro. Yo estaba viendo también el tema de la ley de góndolas, que es una ley que se reglamentó hace muy poco también para esto que vos decís, ¿no? Diversificar un poco la oferta y permitir la presencia de pymes en los supermercados, que me parece que tampoco ayuda, ¿no? Esta ley tampoco se ejerce como debería. Bueno, esperemos que esta ley, que fue aprobada por el Congreso Nacional en el mes de febrero del año pasado, fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional en el mes de junio. Y hace pocos días se dictó el decreto reglamentario. Claro. Y se publicó en el boletín oficial. Sí. Bueno, esperemos que esta ley de góndolas, que ya es ley, que tiene el decreto reglamentario,
comience a aplicarse. Esta ley es muy importante porque establece, entre otras cosas, que un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con otros productos de similares características y distintas marcas. Claro. Además, tiene que haber un mínimo de 5 proveedores por cada artículo básico. Claro. Por otra parte, también establece que las pequeñas y medianas empresas tienen reservado un 25% del espacio de las góndolas para ofrecer sus productos y que las empresas de economía familiar, campesina, indígena, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer sus productos. Y por otra parte también establece que los productos de menor precio no estén ubicados como ahora en el estante más bajo de la góndola, con lo cual se dificulta su presencia. Claro. Y la reglamentación establece que tiene que estar en el estante intermedio de la góndola, entre el estante más alto y el estante más bajo, de modo tal que el consumidor, cuando va transitando por los pasillos del supermercado, tenga en el estante que está a la altura de la vista los productos de menor precio. Claro. Esperemos que eso se cumpla. Y además se establece que a las pymes los supermercados tienen que abonarle sus productos en un plazo máximo de 60 días y a las empresas de economía familiar, campesina, indígenas, cooperativas y mutuales en un plazo máximo de 40 días y la reglamentación le da un nuevo plazo a la Secretaría de Comercio Interior para que reglamente los productos importados que van a tener que estar en las góndolas. De modo que la ley es muy, muy importante y si cumpliera, aumentaría la competencia y podría frenar estos aumentos indebidos e injustificados de precio. Claro, muchos aumentos se producen por las dudas, se remarca constantemente. Tal cual. Y aparte, como usted lo decía también, ¿no? Uno por ahí va a un gran supermercado porque nada, ahí puede solucionar todo y porque es más fácil y porque lo que fuere, porque puede pagar con tarjeta, porque tiene lo que fuere que elija el supermercado grande. Y lo que pasa es esto, ¿no? Que por ahí entras a la góndola, no sé, me imagino de fideos, y tenés toda la variedad de las grandes marcas. Después de las otras marcas, de las que son un poco más pequeñas, hay poca variedad o no hay, o como vos decís, están abajo de todo para que nadie las vea o para que nadie las encuentre. Y bueno, y esto se ve cada vez que uno va al supermercado, lo vive en carne propia, ¿no? Claro. Vamos a hablar un poco de los promedios de estas subas que ustedes hicieron el relevamiento en consumidores libres. Me sorprende algunos que han subido bastante, como el arroz, por ejemplo. Si quiere, vamos a enumerar algunos de los que más subieron: el arroz, la yerba, la harina también, con subas bastante elevadas. Sí, la leche, los fideos, el azúcar. Después las frutas y verduras, algunas tuvieron fuertes aumentos por razones estacionales, pero otras realmente claramente especulativas. Y después la carne vacuna. La carne vacuna tuvo en el año un aumento del 63%. Claro, ¿qué sueldo? ¿Qué salario? ¿Qué salario de los trabajadores aumentó en esa proporción? Vos fijate, hace unos años atrás, 8 años atrás aproximadamente, en la Argentina se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy se consume menos de 50 kilos promedio por persona y por año.
25 kilos menos de carne vacuna se consume promedio por persona y por año en la República Argentina. En cambio aumentó el consumo de las polentas y las harinas, y por esa razón también aumentó por la mala alimentación el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población, como consecuencia de la mala alimentación. Y la mala alimentación produce en la niñez y en la juventud un menor desarrollo intelectual. Y al tener los niños una mala alimentación, vamos a tener una juventud dentro de algunos años, una parte importante de esa juventud dentro de algunos años, con un menor grado de desarrollo mental e intelectual como consecuencia de la mala alimentación. Claro, y sí. Sí, la verdad es que sí. Hay algunas frutas, por ejemplo, que no se pueden comer directamente. No sé, pienso en, no están relevadas acá, pero pienso en un durazno, por ejemplo, o en alguna fruta como el kiwi. Está en petrodólares los precios, o sea, es imposible comprar. Tenés que comprar de a uno, de a dos y hasta por ahí nomás, porque la verdad que son con frutas que son bienes de lujo. Exactamente. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque es importante aplicar, por ejemplo, la ley que te señalé, que se denomina Observatorio de Precios. Claro. Porque hoy no sabemos en qué eslabón de la cadena se produce ese aumento injustificado de precios. Es el productor, es el fabricante, es el mayorista, es el transportista, es el minorista. ¿En qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento injustificado de precio? En general, los dos extremos de los eslabones son los más perjudicados. Por un lado el productor y por el otro lado el consumidor. Pero ¿cuál es el eslabón intermedio? A ciencia cierta no lo sabemos. Si se aplicara la ley que se denomina Observatorio de Precios, que establece que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios, desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no está en funcionamiento, no se la aplica, a pesar que es del año 2014, hoy no sabemos con exactitud dónde se produce ese abuso. Lo que sí sabemos que cuando vamos al supermercado minorista o mayorista, al almacén, a la carnicería, a la verdulería o a la panadería del barrio, nos encontramos que todos los días han aumentado el precio de los productos. Así es. Ese es el problema de la Argentina. Bueno, ojalá que como dice usted, ¿no? Esta ley empiece a ponerse en funcionamiento, también la ley de góndolas empiece a cumplirse, y si estas leyes se cumplen, los precios por ahí no suben de la manera que suben siempre como hasta ahora. Así que esperemos que se pongan a trabajar, que se designe un defensor del pueblo, como usted decía hace un ratito, y que estas cosas mejoren para el año que viene, que creemos que va a ser duro también, ¿no? El 2021. Este año. Y se designen a los miembros integrantes del Tribunal de Defensa de la Competencia, en un país que tiene el altísimo grado de concentración que tiene la República Argentina. Tal cual. No puede ser que la potencia más capitalista, más importante de la Tierra, tenga en funcionamiento una ley antimonopolio y en la República Argentina no hayamos podido
poner en funcionamiento las leyes de defensa de la competencia o antimonopolio que se sancionaron. Bueno, no es posible. Evidentemente el lobby que están haciendo las empresas debe ser bastante grande si eso todavía no ocurre, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pongan los pantalones quienes se lo tienen que poner y tomen cartas en el asunto. Héctor, le agradecemos este ratito, esta charla y lo despedimos. Le mandamos un beso grande. Te agradezco. Y otro día sería interesante hablar sobre la ley del etiquetado etiquetado de los alimentos, que ya tiene media sanción del Senado, y sería importante que rápidamente lobby, ¿no? se transforme en ley, porque no solo importa el precio del producto, sino la calidad de ese producto y si es saludable o no. De modo que el etiquetado es muy importante. Tal cual. Otro día podemos hablar en detalle sobre este tema. Seguro, Héctor, lo vamos a molestar por eso también más adelante. Le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto, que sigas muy bien. Buen año. Igualmente, hablábamos con Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres, un poco de los precios de la SUBA y de todo lo que está pasando en este sentido. Vamos a escuchar un poco de música, una nueva tanda y seguimos hasta las 12. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.